Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Em, Soy colombiana, estoy viviendo en Taiwán actualmente. Llevo aquí ya 8 o 9 años. Y pues bueno, quería pues compartirles un poquito de mi experiencia. Yo aquí pues me vine, bueno, este es mi perrito, lo adopté aquí y pues es mi compañía. Em, yo me vine acá porque pues siempre me interesaron mucho los idiomas asiáticos, me gustaba mucho la cultura asiática, siempre estuve como más inclinada hacia el japonés. En Colombia estuve estudiando 2 años de japonés y pues sucedieron muchas cosas de que yo pensaba que, pues bueno, yo no. La verdad es que yo estaba muy convencida de que quería ir a Japón y estar en Japón y estudiar japonés, pero pues tiene uno que ser como más realista y mucha gente me decía, no, pero ¿qué vas a estudiar japonés si el japonés no es muy útil a menos de que tú estés viviendo en Japón y otra vez en una empresa japonesa? Entonces me fui inclinando más por el chino, que tiene como más salidas, para trabajo también es más útil. Em, pues bueno, sí, me interesó más el chino. Y pues mirando, a mí siempre me gustaron mucho las series japonesas como novelas y el anime y esas cosas. Y mirando novelas japonesas, pues descubrir que había novelas taiwanesas. Entonces, pues empecé a verlas, me empezó a gustar mucho. Me gustaba mucho el acento de acá de Taiwán, porque el acento de Taiwán y el acento de China es diferente. El de acá me gustaba mucho, como más sonaba. Mucha gente, eso va en gustos, ¿no? A mí personalmente me gusta más cómo suena el chino de acá de Taiwán. Y pues bueno, empecé a practicarlo, empecé a tomar unos cursos que no duraron realmente mucho en Colombia, porque bueno, pues conocí a un chico que era taiwanés y entonces pues más me empezó a interesar el idioma por obvias razones. Yo no hablaba inglés, entonces con él la única manera de comunicarnos era en inglés, entonces me tocaba Google todo el tiempo y traduzca y escriba, y pues yo iba aprendiendo de cuando él me hablaba, de cómo nos comunicábamos los dos y eso, y ya ahí fui medio aprendiendo el inglés un poco. Ya después empecé pues a tomar las clases de chino ya más en serio, empecé a ser más autodidacta, como eh, él me mostraba algunos libros, cosas, y yo pues intentaba como aprenderlo, pero pues hacerlo uno como solo es más complicado. Ya tomé la decisión de venirme acá, pues a venirme a vivir con él y también pues a estudiar en la universidad. Él me había pues comentado sobre algunas becas, cosas que ofrecía acá Taiwán, que son muy buenas. Me vine acá y empecé a estudiar en un centro de idiomas. Entonces, les voy a dejar por aquí el nombre, se llama Chongyang Dashi, de Yuyan Chongxin, el centro de idiomas de esa universidad. Hay muchos centros de idiomas aquí en Taiwán, hay privados, pero también son los centros de idiomas de las universidades, que yo personalmente se los recomiendo más porque pues son profesores que por lo general son los profesores que dictan las clases en la universidad, y pues las clases son muy divertidas, muy interesantes y bastante intensivas, porque esas clases las tomaba de lunes a viernes, 3 horas diarias. Entonces pues o mejoras o mejoras. Ya después del año de estar estudiando chino, decidí aplicar para la universidad, porque para entrar a la universidad tienes que tener un nivel más que basiquito para entrar a la universidad. Ellos te piden como 150 horas más o menos de estudio del chino, y bueno, pues me gané pues la admisión, y me gané como una beca no más de un año. Entonces yo dije, bueno, pues aprovecho ese año y después miro a ver
cómo hago para conseguirme lo de los próximos semestres. El primer año pues me fue muy duro, la verdad, porque cuando yo estuve en el instituto de idioma, pues la verdad a mí se me hizo bastante complicado el chino. Eso va dependiendo de cada persona. A mí personalmente yo pensaba que era buena para los idiomas porque yo decía, pues ya estudié japonés y no sé qué, y pues me va a ser fácil, pero no, me dio súper duro eh, aprenderme tantos caracteres, la pronunciación hasta el día de hoy, los tonos para mí son fatales, pero pues bueno, es de práctica, es de práctica. Y pues yo tampoco era muy dedicada al estudio, nunca he sido muy juiciosa para estudiar, pues, o sea, si no me obligan a estudiar, no estudio. Entonces, pues eso también me afectó muchísimo. Y pues cuando ya entré a la universidad, ellos nos separaron como en 3 niveles, A, B y C. A, los estudiantes que tienen un nivel más alto, y los C, los que, pues así como yo, que no hablábamos muy bien casi ni entendíamos muy bien, entonces nos tocaba tomar más clases que los de nivel B y nivel A, pues para que nos niveláramos con ellos después de 1 o 2 años. Entonces en la universidad sí eran clases. Yo estoy en la Universidad Normal de Taiwán, se llama Shifan Dashi. Es una universidad bastante buena, es especial para, para personas que quieren ser profesores. Entonces, y esta carrera que yo estudié es chino como segunda lengua. Es muy buena esta carrera porque en esta universidad esa carrera es especialmente para extranjeros. Entonces todos mis compañeros de clase eran extranjeros. Entonces es bastante interesante porque tú vas viendo como la evolución tuya con tus compañeros, y hay también como hay cosas positivas, cosas negativas, pero eso también depende de ti mismo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, habían estudiantes que avanzaban demasiado rápido, que su nivel mejoraba muchísimo, y habían otros que pues les costaba más, como era en mi caso. Entonces, pues a veces yo me frustraba muchísimo de que no, pues mi nivel no era demasiado bueno comparado con los demás, no entendía muy bien a mis profesores, a mis compañeros, se me dificultaba bastante. Entonces pues me frustré muchísimo. El primer año fue bastante duro para mí personalmente. Yo hablaba con otros de mis compañeros y para ellos era, a veces se les facilitaba más. Entonces fue cuando yo me di cuenta que no es el idioma en sí, sino es la persona. Yo, porque no soy juiciosa estudiando, no dedicaba muchas horas a estudiar. Entonces, pues ahí estaban los resultados y solamente pues me quejaba. Pero pues bueno, cada uno pues haces como toma su estudio a su manera, y lo importante era pues uno pasar y pues avanzar, ¿no? Ya después como, aparte de eso, porque pues yo también trabajaba aquí, yo empecé a dar clases particulares de español. Eh, Dejo claro que no soy profesora eh, pues certificada, simplemente pues eh, tenía que buscarme los recursos, y pues en eso sí me dediqué bastante tiempo en aprender cómo enseñar el español, estudiar por mi cuenta la gramática, actividades, todo para poder pues dar buenas clases a mis estudiantes. La mayoría de mis estudiantes son niños, entonces es bastante bonito porque me encantan los niños. Eh, Cosa que me ha encantado, estoy enamorada de eso porque las clases particulares que doy han sido a estudiantes desde que yo empecé. Entonces ya llevo con ellos que 8 años dándoles clase. Entonces es muy bonito porque las familias acá, bueno, no sé todas, pero con las que yo he trabajado son encantadoras porque me han acogido como un miembro más de la familia de ellos. Me invitan a cenar, me invitan a comer con ellos,
reuniones, me tratan muy bien, cuando siempre me ofrecen su ayuda en muchas ocasiones. Han sido muy especiales siempre conmigo y por eso pienso que la gente acá en Taiwán es encantadora, o con los que yo me he encontrado son personas divinas. Y en cuanto al estudio, pues bueno, la carrera es de 4 años, pero lo máximo que uno puede, en lo que uno puede terminar la carrera, son 6 años. Yo personalmente, pues porque empecé en el nivel C y porque no era muy juiciosa estudiando, como ya les he dicho, pero y tenía que trabajar, entonces no tenía mucho tiempo. Cuando llegaba a mi casa estaba cansada, porque en clase me tocaba estar muy concentrada para entender a los profesores y estaba angustiada porque soy una persona muy nerviosa. Entonces me daban nervios que me preguntaran y yo decir cualquier bobada, porque también no me gusta equivocarme, soy bastante perfeccionista en muchas cosas. Entonces me ponía muy nerviosa de que me preguntaran, que si no entendía y me preguntaban algo y yo no supiera responder, eso a mí me frustraba muchísimo. Entonces ese agotamiento como mental de la clase, y segundo, salía yo de las clases y me iba a trabajar y llegaba a mi casa rendida. Entonces hacía las tareas que me dejaban. Yo decía, pues porque me toca, entonces pues eso era lo que estudiaba, pero así que yo dijera, no, pues por mi cuenta estudio, no. Entonces eso me demoró más en terminar mi carrera. Yo me tomé los 6 años exacticos para terminar mi carrera. Y pues no me arrepiento, no me arrepiento. La mayoría de mis compañeros, ellos se graduaron antes, en 3 años y medio. Otros se graduaron a los 4 años. Entonces yo vi a todos mis compañeros cómo se iban. Y ya al final yo empecé a tomar poquitas clases, dejé clases atrás. También porque aquí para poderme quedar, pues era por estudio o porque tengo un trabajo estable. Entonces cuando uno termina la universidad, le dan un año como para buscar trabajo. Entonces pues yo estaba muy angustiada también por eso y dije, no tengo afán, no tengo por qué terminar rápido la universidad si después no sé qué voy a hacer. Además, entre más tiempo me quede en la universidad, más tiempo tengo de poder estarme acá en Taiwán. Y entonces así lo hice, me quedé los 6 años. Los últimos 4 semestres tomaba poquitas clases, como 2 clases, 3 clases por semestre. Entonces me tocaba pagar menos. Y así estuve, ya no tomaba clases de mi departamento, entonces no me sentía tan estresada, porque las clases en mi departamento son bastante exigentes, porque los profesores quieren que tú aprendas, que tú salgas, tú termines tu carrera hablando un chino casi perfecto, muy bueno. Entonces, pues lo que yo les decía, como ese agotamiento mental que yo sentía, lo digo por mí, porque de verdad que los profesores y todos son encantadores, pero en mi caso pues me frustraba bastante. Entonces empecé, ya solo me quedaban clases generales, que son clases que uno toma ya de otras asignaturas, son clases que de otras carreras o que son generales para todas las carreras de la universidad. Pues mis clases eran también con taiwaneses y pues los profesores hablaban todo en chino. Yo procuraba tomar clases en inglés, entonces se me hacía más fácil y ya era como que me disfrutaba más del tiempo de la universidad, la verdad. Ahora pues este año terminé y estoy buscando trabajo. Pues la verdad es que no lo he buscado así tan juiciosa, pues, porque pues yo tengo mis estudiantes, pero tengo que buscar un trabajo fijo que me ofrezcan la visa de trabajo. Entonces pues estoy en eso. Y pues eso quería contarles. Este es mi primer video, espero que les guste, que les
sirva para las personas que están interesadas en estudiar acá, cómo es que funcionan un poco las cosas. Yo les estoy hablando desde mi punto de vista, porque estudiar acá es increíble, es solamente de dedicación, porque el chino no es que sea tan complicado, es solo de dedicarle tiempo. Entonces es un idioma espectacular, es lindísimo. Yo veo los caracteres y eso es lo que me enamora, lo que me dan fuerzas lo que me da fuerzas de seguir estudiando, porque me parece un idioma espectacular. En la carrera nos enseñaban la cultura, la historia, todo es increíble. O sea, yo realmente les recomiendo estudiar aquí en Taiwán. Y pues si tienen amor por la cultura asiática y por los idiomas, está 100% recomendada. Y pues así como les decía, este es mi primer video, les comparto mi experiencia. Si tienen preguntas, si quieren, pues yo tengo muchas ganas de seguir con este canal. Pero pues eso también depende de ustedes, de si ustedes quieren que les cuente más cosas. Tengo muchas ideas, pero pues no sé cómo ponerlas todavía, así como hacerlas realidad, pues. Entonces, pues, si de pronto tienen preguntas, puedo hacer otro video respondiendo las preguntas que ustedes me hagan, o puedo, si ustedes quieren que pruebe cosas de acá de Taiwán, que vaya a algún lugar de Taiwán, la gente que les gusta Taiwán, que le están interesados en cosas de aquí y que pues por cosas de la vida pues no pueden estar aquí o todavía no pueden venir, pues yo puedo ser como ese medio de ustedes para que conozcan, para que prueben cosas. Yo puedo pues probar productos de acá, comidas que ustedes vean y que crean que son interesantes y que quieren saber a qué sabe, o productos de belleza, o cosas que a ustedes les interesen y les guste saber. Puedo ir a lugares, si quieren conocer un lugar de acá, yo puedo llevarlos a través de mí. Entonces pues les dejo como ese campo abierto. Entonces pues bueno, aquí les dejo mi canal, espero les haya gustado mi video